Hola, soy Miguel Ángel Morales y a partir de este momento estamos en Soy Autónomo Televisión, el programa que presenta y analiza los hechos más importantes de la región, así como las historias de nuestra gente. En la misión de hoy veremos análisis. De los 4 alcaldes del área metropolitana, tan solo uno completó su mandato. Los demás fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría. La realidad política regional parece una inocentada característica de un 28 de diciembre. En las historias de nuestra gente, los tatuajes ya no son un tabú, pero perdieron su significado. En la nota de hoy les contaremos por qué. Al cierre de Soy Autónomo Televisión, recorrido por los teatros emblemáticos de la ciudad y el valor histórico y cultural de estos para la comunidad. Jairo Ulloa Cadena, Ulises Balcázar, Fernando Vargas Mendoza y Jorge Armando Navas tienen dos cosas en común. Los 4 fueron elegidos popularmente alcaldes en sus municipios y ninguno de ellos alcanzó a terminar el periodo para el cual fueron electos. Hoy estos políticos forman parte de la galería de exmandatarios de municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, que resultaron en los últimos 8 años destituidos, suspendidos o inhabilitados por cometer faltas administrativas. Incluso, uno de ellos es prófugo de la justicia y otro tiene la casa por cárcel, mientras se le define su situación jurídica. Mientras que los habitantes de la capital santandereana poco o nada se sorprenden por la gravedad de estos hechos. La historia dice que cada pueblo escoge a los gobernantes que se merece. Analicemos la situación de los exmandatarios, que más bien se parece a una burla del Día de Santos Inocentes, que al trabajo profesional que realiza la clase política local, que se ha olvidado del verdadero sentido que tiene esta labor. Los representantes de la política en Santander no han dado en el último periodo muy buen ejemplo. Los hechos indican que el ejercicio público les ha quedado grande. Son numerosos los casos que se han registrado en esta zona del país de políticos sancionados disciplinaria y penalmente por los entes de control, que lo único que dan es vergüenza. Yo creo que Santander ha tenido unos terribles antecedentes complicados. Tenemos 2 senadores o 3 senadores del Partido Conservador presos. Tenemos 2 o 3 senadores del PIN de Santander presos. Tiene un senador Moreno preso, tiene a su hermano contra las cuerdas. Desde la época del 8000 estamos sufriendo los santanderianos porque nos meten los senadores a la cárcel porque se corrompieron. Nosotros tenemos aquí una especie como de arsenal negativo, un arsenal negativo contra una buena práctica de la democracia en Santander. En los últimos 6 meses se han sumado a este penoso panorama la destitución, inhabilidad y suspensión de 3 de los 4 alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga en vísperas de concluir sus mandatos. El tema pues nos duele a todos, nos da pues lógicamente tristeza ver la crisis en la que pueden incurrir un área metropolitana tan importante, pues de tanta pujanza, que en este momento se encuentra en un momento económico tan importante en el país. Eso va en contra de los principios de la ética, de la responsabilidad, de todo lo que implica ser un mandatario y pues definitivamente no ayuda a todos los compromisos y a todos los retos que tiene la región en particular frente al tema económico, frente al tema social, y que tienen que ser trabajados desde la política. Es lamentable realmente que eso suceda dentro de la administración pública, que eso suceda en los mandatarios territoriales, porque eso deja de alguna manera un mensaje desalentador a la opinión en general, y que pues esto redunda de alguna manera en que se siga generando desconfianza en los actores políticos, en los políticos en general. Jorge Armando Navas Granados, por elección popular, llegó a ejercer el cargo de alcalde de Piedecuesta en 2008 y fue suspendido por 6 meses el pasado mes de noviembre. La decisión la tomó en primera instancia la Procuraduría, al calificar de gravísimas las aparentes fallas que se habrían cometido en la firma de un convenio interadministrativo con una caja de compensación para ejecutar en 2 proyectos 548 soluciones de vivienda de interés social. El hecho impidió que Navas Granados terminara los 4 años de mandato. Y trataba de resolver un problema fundamental y un derecho que tiene la gente a tener una vivienda donde llevar a su familia a dormir y a descansar. Pero definitivamente se equivocaron en el procedimiento.
una sanción que definitivamente crea un antecedente en la vida del municipio de Piedecuesta. Ulises Balcázar Navarro, quien fue elegido alcalde de Floridablanca para el periodo 2008-2011, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos luego del fallo proferido el año anterior por la Procuraduría Regional de Santander debido a presuntas irregularidades en la licitación de un contrato educativo por 676 millones de pesos en 2008, adjudicado a la sociedad Optimizar S.A., el cual permitió la incorporación de personal de servicios para 16 planteles educativos de Floridablanca. Este es un hecho desafortunado que se suma a la lista de antecedentes que han ocurrido en el municipio florideño. Florida tiene un karma que viene de tiempo atrás, es una situación de corrupción que lamentosa y lamentable para todo el mundo. Acordémonos de que en un momento destituyeron a una cantidad de concejales porque recibieron plata para que votaran por un candidato a la Contraloría y otro a la Personería y resulta que no cumplieron, entonces los lesionados denunciaron y ahí destituyeron una cantidad de concejales, como la mitad del consejo quedó destituido. Y sigue el alcalde de Floridablanca, Jairo Ulloa, todavía no se ha presentado a la justicia, sigue huyendo y tiene unas fuertes acusaciones por corrupción que definitivamente tiene deuda con la ciudad de Florida y con el área metropolitana. Ahora lo de Balcázar, es decir, hay una serie de cosas que definitivamente uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Florida? Por supuesto que eso es grave, sobre todo porque han sido por problemas de contratación, entonces es como un ejemplo, un llamado a quienes están próximos a asumir los cargos, a que tengan en cuenta que la contratación es una actividad que hay que ponerle mucha atención, porque genera también como esa clase de situaciones y siempre que estén involucrados elementos de transparencia, seguramente se van a poder evitar estas situaciones. Fernando Vargas Mendoza fue alcalde electo de Bucaramanga en 2007, subió al poder en 2008 y fue destituido en agosto de 2011 por la Procuraduría General de la Nación. Vargas Mendoza fue sancionado por faltas gravísimas en la contratación de un convenio por 900 millones de pesos firmado con Unipaz para capacitar docentes y dotar de herramientas tecnológicas. Para dicho contrato, que se adjudicó por contratación directa, se destinaron 600 millones de pesos para la adquisición de elementos tecnológicos con la misma institución, Unipaz, que no tiene por objeto esa función y en el registro único de proponentes figura como consultor, por lo tanto no cumplió con lo que se señala en un proceso normal de contratación pública. Vargas en el mismo fallo también fue inhabilitado para desempeñarse en cargos públicos durante los próximos 10 años y para completar inauguró la lista de mandatarios destituidos antes de terminar su mandato en la historia política de la capital santandereana. No sabemos qué pasaría, lo cierto fue que terminó en lo que terminó y además pues se encontró una época muy difícil porque es la época de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez que ha sacado la cara pues por el Ministerio Público, ¿no? Más allá de lo jurídico, la situación genera un malestar general que no deja ver con claridad las caras de quienes llevan las riendas del poder. Sin duda es un ambiente sombrío por el que pasa la política en esta zona del país. Síganos en Twitter y Facebook y haga parte de la comunidad que debate sobre los temas más importantes de Bucaramanga y su área metropolitana. Búsquenos con el nombre Soy Autónomo UNAP. Vamos a una pausa para comerciales y enseguida regresamos. A propósito del aniversario 389 de Bucaramanga, le preguntamos a nuestros tuiteros cuáles son los aspectos positivos y negativos de la ciudad. @ViviVegaRod respondió: positivos, todo queda cerca, y negativos por la atroz movilidad, todo queda lejos. @BridgesDani comentó: quiero que vuelva a ser la ciudad bonita, segura y culta. ¿Es mucho pedir? @turismoecorrec escribió: positivo todo, negativo políticos negligentes y estar tan lejos para deleitarnos con su gastronomía. Saludos. Gracias por seguirnos y opinar en @soyautónomounap. Continuamos en Soy Autónomo Televisión con un completo análisis sobre la decadente situación de los políticos y mandatarios de la región, destituidos e inhabilitados por la Procuraduría por realizar contratos y negocios para beneficiar a particulares. Los mandatarios sancionados son una muestra de la corrupción y la ambición de la clase política local, que llega al poder para despilfarrar las arcas públicas y truncar el desarrollo de la comunidad. Opino, como
persona, como político y como funcionario, lo siguiente en general. Lo que la gente ve peor de los gobernantes y de los políticos es la corrupción. Entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos desde la política y desde los gobiernos y desde el ejercicio de lo público para recuperar esa confianza. ¿Cómo se recupera? Portándonos bien. Una situación que produce un manto de duda para algunos expertos es la elección de Luis Francisco Bohórquez como alcalde de Bucaramanga, entre otras cosas por su alianza con el excontralor de Bucaramanga y exdirector de la CDMB, Freddy Anaya Martínez, quien después de salir de esta corporación acumuló un sorprendente caudal político, y Mauricio Mejía, un hombre de confianza de la cuestionada administración del tristemente exalcalde Néstor Iván Moreno Rojas, a quienes el ahora alcalde social define como simples simpatizantes. Ellos son amigos. Recuerden que el doctor Freddy Anaya era candidato de la USB, como era el doctor René Garzón, como era el doctor José Vicente Villamizar y como era el doctor Mauricio Mejía. Todos ellos adhirieron a la campaña de Luis Francisco Bohórquez y estuvieron en la campaña de Luis Francisco Bohórquez. Mientras los analistas auguran en la administración municipal de Bucaramanga un elevado índice de desconfianza. Yo no le veo norte a una persona como Luis Francisco Bohórquez, que contrajo muchísimos compromisos políticos. Para quien gobernar va a ser difícil porque va a tener que dedicarse a la entrega de dádivas para mantener cuotas de poder, y eso fue lo que no dejó que Fernando Vargas gobernara, no dejó que Honorio Galvis gobernara, no dejó que Iván Moreno gobernara, etc. Yo veo muy difícil que el gobierno de Luis Francisco Bohórquez sea un gobierno atinado. Ojalá yo esté equivocado, pero yo soy muy escéptico sobre el gobierno de Luis Francisco Bohórquez. A nivel departamental, para nadie es un secreto que el ex coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, después de ejercer el cargo de gobernador de Santander, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 20 años a raíz de que la Procuraduría General de la Nación obtuvo pruebas que lo relacionaban con jefes paramilitares. Una muerte política que no impidió que su hijo Mauricio Aguilar obtuviera en 2010 una curul en el Senado de la República y que hoy otro de sus hijos, Richard Aguilar, sea el gobernador electo de Santander. Unos comentarios señalan que por haber detenido al papá del nuevo gobernador, ¿sí? Se generó una ola de solidaridad con el coronel, sobre todo en los pueblos pequeños, en los pueblos medianos, porque el hombre había hecho un gobierno que le había entregado cosas a la gente, había hecho pequeñas cosas en los municipios y tenía un reconocimiento en esas comunidades, entonces como una reacción de respaldo, de solidaridad con el hijo del gobernador preso, entonces decidieron todos a una, Fuente Ovejuna, señor, votar a favor del hijo del exgobernador. Yo lo que creo es que en esto hay que separar individualidades y no quiero ser abogado del diablo. No quiero ser abogado del diablo, quiero más que todo entender un poco el asunto. Yo creo que él ganó en Francalid, tuvo una votación muy, pero muy importante, superior a la que tuvo Horacio Serpa Uribe en su momento. Pero a la final hay que decirlo, la sociedad elige, la ciudadanía deposita con o sin razones suficientes su voto de confianza en las urnas apoyando a un candidato. El dilema es que muchas veces el criterio del ciudadano común va en contravía de esa radiografía que los analistas políticos con tiempo y seriedad hacen detalladamente para entender qué candidato merece el apoyo del pueblo. Yo recuerdo una frase según la cual los congresos están llenos de malos congresistas elegidos por los buenos ciudadanos que no votan o no hacen un examen al votar. Entonces digo lo mismo para efecto de tantas cosas. Ejercer el voto es un derecho que hay que cumplirlo en la forma más cabal, más seria y más responsable. ¿Por qué? Porque si no, no hay derecho a reclamar. Es evidente que la falta de formación política y la memoria a corto plazo son dos desafortunados factores que padece la sociedad y que se reflejan perjudicando desde lo público un territorio como el santandereano por los malos manejos que políticos de turno han significado para la región. Una persona que ha tenido que soportar acusaciones públicas de corrupción debe de ser sancionado socialmente, además de la sanción penal que desde luego debe de ejercer los jueces. Pero la social es muy importante, porque muchas veces estas personas pagan sus condenas,
pagan sus excelentes abogados, les dan unas condenas muy pequeñas y salen a la sociedad como unos excelentes ciudadanos y como si no hubiera pasado nada, todo el mundo lo aplaude, lo alaba y le dice qué tipo tan inteligente, porque se libró de que le metieran 10 años y solo salió con 1. A mí me parece que la sociedad no debe ser tan complaciente. Estamos en una situación que no se puede negar y que se debe tener tan presente como se pueda para que el futuro no sea peor, y no solo políticamente, sino socialmente, porque en últimas todo es una cadena y mientras la sociedad sea indiferente, las cosas seguirán pasando de agache y los perjudicados seremos todos.